Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado hoy porque vamos a embarcarnos en un viaje verdaderamente mágico, un viaje que estoy seguro, les robará el aliento tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de Burak Ineslian, pero no de cualquier Burak Ineslian. No, señor. Hoy vamos a explorar su historia bajo un cielo de estrellas que literalmente te deja sin palabras. Me refiero a esas noches perfectas donde el universo se despliega en todo su esplendor y te hace sentir insignificante y, a la vez, parte de algo inmenso. Si alguna vez han soñado con una escapada romántica, con un momento que se grabe en la memoria para siempre, o simplemente aman la belleza del cosmos, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en esta maravillosa historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido así, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos, que prometen ser tan fascinantes como este. Así que, dale a ese botón de suscribir. Ahora, pongámonos cómodos porque vamos a transportarnos a un lugar donde la Tierra se encuentra con el infinito. ¿Se imaginan a Burak y Neslihan, dos almas conectadas, compartiendo un momento bajo un manto de miles de estrellas? No es solo una imagen bonita, es una experiencia. El título Burak Ineslian, amor bajo un cielo de estrellas que te roba el aliento, evoca precisamente eso, una conexión humana profunda entrelazada con la majestuosidad del universo. Y en este vídeo vamos a desentrañar qué hace que esta imagen sea tan poderosa, qué significa para ellos y qué podemos aprender de esa combinación de intimidad y asombro cósmico. Piensen por un momento en la importancia de las estrellas en nuestra cultura, en la historia de la humanidad. Desde siempre hemos mirado hacia arriba buscando respuestas, inspiración, guiándonos en la oscuridad. Las constelaciones han contado historias, han marcado el paso del tiempo, han sido testigos silenciosos de nuestros anhelos y nuestros miedos. Y ahora imagina a Burak y Neslihan, dos personas en este vasto cosmos, encontrando consuelo, amor y un sentido de eternidad en la compañía del otro y en la inmensidad estrellada. La belleza de una noche estrellada es que nos recuerda nuestra propia fugacidad y, al mismo tiempo, nuestra conexión con algo mucho más grande. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras pequeñas vidas, somos parte de un universo en constante expansión, lleno de misterios y maravillas. Y cuando esa experiencia se comparte con alguien a quien amas, se multiplica. Se convierte en un momento compartido de asombro, un pacto tácito de que, sin importar lo que venga, habrá un recuerdo, una ancla en ese momento de pura belleza. Imagino a Burak y Neslihan tal vez en un lugar remoto, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad. Un desierto silencioso, una montaña alta, o quizás una playa aislada donde las olas susurran secretos a la noche. El aire es fresco, el silencio es casi absoluto, roto solo por el sonido de sus respiraciones o el lejano canto de algún animal nocturno. Y entonces levantan la vista. El cielo se abre ante ellos como un lienzo oscuro salpicado de diamantes. La Vía Láctea, esa banda lechosa de innumerables estrellas, se extiende majestuosamente como un río cósmico serpenteando por la oscuridad. Se ven puntos brillantes, soles distantes, galaxias enteras que no podemos ni siquiera concebir. ¿Y cómo reaccionan ellos? Probablemente con un suspiro compartido, una mano que busca a la otra instintivamente, una sonrisa que dice más que 1000 palabras. En esos momentos, las preocupaciones cotidianas se desvanecen. Las prisas, los problemas, las expectativas del mundo exterior, todo se vuelve insignificante ante la magnitud del universo. Lo único que importa es la presencia del otro, la conexión que comparten, y la profunda sensación de paz y asombro que emana de ese espectáculo celestial. Podríamos pensar en las diferentes maneras en que esta experiencia podría manifestarse en su relación. Tal vez es un momento de profunda reflexión conjunta, donde comparten sus sueños más salvajes y sus esperanzas más secretas, sintiendo que el universo los escucha. O quizás es un momento de pura celebración, de alegría desbordante por la simple dicha de estar vivos y amarse bajo un cielo tan espectacular. Las estrellas, con su luz que ha viajado durante eones, pueden ser vistas como un símbolo de lo eterno, de lo que trasciende el tiempo. Y en ese sentido, el amor de Burak y Neslihan, capturado bajo ese cielo, adquiere una dimensión de atemporalidad. Es como si ese momento quedara grabado no solo en sus corazones, sino también en el propio tejido del espacio-tiempo. ¿Qué nos dice esto sobre el amor?
Nos dice que el amor no solo se trata de las pequeñas cosas cotidianas, sino también de los grandes momentos, de las experiencias compartidas que elevan el espíritu y fortalecen el vínculo. Nos dice que la belleza del mundo que nos rodea puede ser un catalizador para la conexión humana, un telón de fondo perfecto para que el amor florezca y se profundice. Además, la contemplación de las estrellas tiene un efecto profundo en nuestra perspectiva. Nos recuerda que somos pequeños, sí, pero también que somos parte de algo increíblemente vasto y complejo. Y cuando esa humildad se combina con el amor, crea una base sólida para una relación. Significa que incluso en medio de la inmensidad y la incertidumbre del universo, tienen el uno al otro un faro de luz en la oscuridad. Imagino que después de una noche así, Burak y Neslihan se levantan con una nueva apreciación por la vida, por su amor y por el mundo que habitan. Quizás se sienten más conectados, más inspirados y más decididos a hacer que cada momento cuente. Porque al final, ¿qué es la vida sino una colección de momentos, y qué mejor manera de atesorarlos que rodeados de la belleza más pura que el universo tiene para ofrecer? Este título, Burak y Neslihan, Amor bajo un cielo de estrellas que te roba el aliento, es más que un título. Es una invitación a imaginar, a sentir, a soñar. Es una promesa de belleza, de romance, de conexión humana en su máxima expresión. Es una obra de arte hecha palabra, que nos evoca imágenes vívidas y emociones profundas. Podríamos especular sobre el contexto específico de esta historia. ¿Fue un viaje especial? ¿Un aniversario? ¿Una propuesta de matrimonio? Sea cual sea la circunstancia, el resultado es el mismo. Un momento imborrable, un recuerdo que brilla con la misma intensidad que las estrellas que los cubrían. Y es precisamente esa capacidad del amor para encontrar su expresión más profunda en los escenarios más impresionantes lo que hace que este tema sea tan cautivador. El amor no necesita grandes gestos o lujos, a menudo se encuentra en la simplicidad de un momento compartido, magnificado por la belleza del entorno. Piénsenlo de esta manera. Las estrellas son un recordatorio de que existen cosas más allá de nuestra comprensión inmediata, misterios que nos invitan a la reflexión. Y el amor, en su forma más pura, también puede ser así. Puede ser algo que trasciende la lógica, algo que se siente en lo más profundo del alma. Combinar ambas experiencias, el misterio del cosmos y la profundidad del amor, crea una sinergia única. ¿Y qué podemos aplicar nosotros de esto en nuestras propias vidas? Bueno, primero, que no debemos subestimar el poder de la naturaleza y de los momentos de contemplación. Tomarnos el tiempo para salir, para mirar hacia arriba, para simplemente estar en presencia de la belleza, puede tener un impacto increíble en nuestro bienestar y en nuestras relaciones. Segundo, que el amor se nutre de experiencias compartidas, especialmente aquellas que nos sacan de nuestra rutina y nos presentan algo extraordinario. No tiene que ser un viaje a un observatorio astronómico. Puede ser tan simple como sentarse juntos en un parque por la noche y buscar las constelaciones. Lo importante es la intención de conectar y de compartir una experiencia especial. Y tercero, que el amor, como las estrellas, puede ser una fuente de luz constante incluso en los momentos más oscuros. Así como la luz de las estrellas nos guía y nos inspira, el amor verdadero puede ser nuestro faro, nuestra fuerza y nuestro consuelo. Así que al pensar en Burak y Neslihan bajo ese cielo estrellado, no solo estamos viendo una imagen romántica, estamos contemplando la intersección entre la humanidad y el cosmos, entre la fugacidad de la vida y la eternidad del universo, y sobre todo, la capacidad del amor para encontrar su expresión más sublime en la más deslumbrante de las escenografías. Es un recordatorio de que la vida está llena de momentos de asombro esperando ser descubiertos, y que compartirlos con alguien especial los hace aún más significativos. En resumen, hemos viajado a través de la idea de Burak y Neslihan experimentando un amor profundo bajo un cielo estrellado que te roba el aliento. Hemos explorado cómo la inmensidad del universo puede amplificar la intimidad de una conexión humana, cómo las estrellas han sido testigos de la historia y cómo pueden simbolizar lo eterno. Hemos reflexionado sobre cómo esta experiencia puede inspirar, fortalecer y dar una nueva perspectiva a una relación. Hemos destacado la importancia de buscar momentos de asombro y de compartirlos con nuestros seres queridos, y cómo el amor, al igual que las estrellas, puede ser una fuente constante de luz. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje cósmico y romántico tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Han vivido alguna experiencia similar bajo un cielo estrellado? ¿Qué significa para ustedes la idea de amor bajo un cielo de estrellas?
Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que les ha aportado algo, por favor, regálenme un buen me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan inspirarse, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.